una diabólica estrategia sobrenatural para evitar que tus hijos y nietos y bisnietos conozcan a Dios. Nunca había sido tan feroz como lo es ahora. Niños devotos, criados en familias devotas, nos son arrebatados a través del sistema de educación. Bueno, mi invitado es un profeta. Y a través de toda su familia el Señor le demostró una gran estrategia sobrenatural y él dice, si esta estrategia se sigue porque es sobrenatural de Dios, no perderán a sus hijos, no perderán a sus nietos, no perderán a sus bisnietos. Mi invitado, Mike Shreve, un amable y buen instructor de yoga. Es más, tiene 400 estudiantes, ha enseñado yoga en 4 distintas universidades y hay un buen artículo sobre él en el periódico local. Y un grupo de oración leyó el artículo y tuvieron carga de orar para que tuviera intimidad con Dios. Y en realidad oraron y oraron, y un día él pedía aventón, ¿y quién creen que lo recogió? No solo era un miembro del grupo de oración que oraba por él y que ayunó por él, sino que era alguien que fue estudiante suyo. Él tuvo un encuentro sobrenatural con Dios. Y como resultado de este encuentro, volvió a sus 4 grupos de yoga en las universidades y les cuenta sobre el maravilloso encuentro. Esto lo quiero compartir Y con ustedes. es lo último que ellos esperaban de ti, Mike Shreve, pero les dices esto. Y luego les dices que pueden experimentar el mismo poder y al mismo Dios que tú experimentaste. ¿Qué pasó? Pues casi todos mis estudiantes se volvieron cristianos también, y yo dirigí un monasterio de yoga en ese tiempo, que es una comuna donde las personas viven y estudian en un nivel más disciplinado, y todos mis estudiantes en la comuna dieron su corazón al Señor. Y entonces fue muy radical, transformación en un día, todo explotó con el poder de Dios. Y se emociona tanto con Dios que olvida que deba casarse. Tiene 39 años, no es casado y escucha una voz audible. Dime sobre eso. Bueno, hice un pacto con Dios cuando tenía 20, que no tendría citas o pensamientos sobre matrimonio hasta que fuera tiempo, y me lancé a trabajar en la misión y el evangelismo. Pero cuando tenía 39 años, Dios me despertó y su voz fue audible. Y Él me dijo con quién me casaría y dijo que tendríamos un hijo. Y eso se volvió muy importante saberlo después. Especialmente porque Él tiene esta maravillosa palabra de Dios. Él conoce a quién debe desposar. Él se casa con la mujer. Él sabe sobre el hijo que viene y su esposa no puede tener hijos. ¿Y qué hiciste? Bueno, creímos aquella palabra. Dios habló, así que descartamos el reporte negativo. La Biblia dice, ¿cuál reporte debes creer? Y tomamos la decisión de tomar el reporte de Dios como el verdadero. Y el enemigo no dejó de luchar entonces. Una vez que vencimos la esterilidad, el siguiente ataque vino sobre mi propio hijo. Déjame decirte esto. Lo que escuchas ahora es una historia profética, porque lo que Mike aprendió con su hijo y su siguiente hijo, él tomó estos principios sobrenaturales y dijo lo que Dios pueda hacer por él. Dios quiere hacerlo para ti y batallaste por tu hijo. ¿Qué pasó? Bueno, estuvo en el canal uterino por un largo periodo de tiempo. De hecho, mi esposa estuvo de parto por 48 horas. Y estoy seguro que una mujer que escucha esto entiende lo doloroso que es eso. Y luego el cordón umbilical daba 3 vueltas alrededor de su cuello. Y no descubrieron eso a tiempo y lo dejaron mucho tiempo en el canal uterino. Incluso después del nacimiento, los doctores entraron a la habitación con nosotros y dijeron, necesitan prepararse, él sufrió de falta de oxigenación y es inevitable que tenga daño cerebral serio. Tal vez nunca hable, tal vez nunca funcione normalmente como ser humano. Pero Dios me dijo que tendría un hijo que sería un hijo atractivo. Y esa fue su descripción, la cual pensé que era curiosa.
Pero eso no significaba que sería un daño cerebral serio. Y comenzamos a clamar y confesar y hablar y decretar que mi hijo era normal y que mi hijo era sano y que él fue entregado. Y acaba de entrar a la Universidad Lee hace años y fue puesto en la sociedad de honores más alto en el campus. Escucha, no solo... Vamos, este chico debió ser un vegetal, debió tener daño cerebral, pero como Mike confió en las palabras sobrenaturales del Dios vivo y supo cómo creer en ellas, es diferente la historia. Él no solo está en el programa de honores, sino que dijiste que tiene memoria fotográfica. Él es asombroso, ni siquiera tiene que leer un libro. Si lo ojea, él lo recuerda y así... Vamos, esto es normal. Esto es normal. Se supone que somos la cabeza y no la cola. Eso es y cierto. Es tiempo de que seamos normales. Amén. Muy bien, tuviste un milagro con tu hijo. ¿Cómo viene tu hija? ¿Qué pasó 10 con años ella? después. Bueno, estábamos en cita con el doctor alrededor del 4º o 5º mes del embarazo de mi esposa y él tenía una apariencia triste y muy seria, apariencia sombría en su cara, y él apuntó a la pantalla donde nos mostraba el ultrasonido y había un punto muy oscuro junto a la base de su espina. Y él procedió a explicar que mi hija tenía espina bífida y debido a ciertos procesos químicos del cuerpo de mi esposa, él dijo, ella tendría cretinismo también, que es una forma severa de retraso. Y luego se inclinó sobre su escritorio y nos miró muy intensamente y dijo, hay una alternativa. Y sabíamos de qué hablaba. Él hablaba del aborto y nosotros recibimos su palabra, tomamos una alternativa, nunca volvimos con él de nuevo. Me gusta la medicina. Esa fue nuestra alternativa. No quería estar cerca de ese tipo de espíritu. Pero cuando dejamos su consultorio, Sid, mi esposa estaba, por supuesto, destrozada emocionalmente por eso. Pero al salir por la puerta, el Espíritu Santo cayó sobre ella y ella fue lanzada a esta experiencia del tipo visionaria donde ella sintió una niña pequeña bailando y escuchó la voz audible de Dios decir, tu hija bailará en las calles de Jerusalén. ¡Aleluya! Él nos acababa de decir que nunca caminaría con ese hoyo en su espina, pero Dios dijo, ella bailará. Y ella aún seguía algo frustrada. Y entramos en el carro. Y ella se estiró y encendió la radio. Y la primera canción que se oyó fue esa canción country cristiana, Espero que bailes. Entonces ¿Eso se llama confirmación? Sí, esa fue definitivamente una confirmación de Dios. Y desde ese punto en adelante, comenzamos a confiar en las promesas de Dios y una de las promesas favoritas de mi esposa para tomar es el Salmo 138:8 que dice, el Señor perfecciona lo que me concierne. Y ella puso sus manos en su panza y dijo, pequeña bebé, pequeña niña, tú me conciernes. Y la palabra de Dios dice que eres perfecta y yo proclamo que eres perfecta. Y luego confesamos el Salmo 139 por ella. Versículos 13 y 14 dicen, pues tú diste forma a mis entrañas, tú me formaste en el vientre de mi madre. Te alabo porque fui creado temible y maravillosamente. Maravillosas son tus obras, y mi alma lo sabe muy bien. Y luego el salmista continuó diciendo que Dios ha creado sus entrañas. Y así comenzamos a clamar que su espina era maravillosamente creada, y que Dios hacía una maravillosa obra, y que ella estaría entera. ¿Sabes qué he notado? Es que tú puedes orar por algo, pero cuando tienes la palabra escrita del Dios vivo, mucho más fuerte es tu fe. Y hay un poder, hay cierto poder en la palabra de Dios que no está en las palabras normales. Bueno, Jesús fue la palabra hecha carne, y fue la encarnación de la palabra, y por supuesto Él fue el hombre perfecto. Y cuando se enfrentó al diablo, su fortaleza fue decir, está escrito. Y si Él fue perfecto, era la palabra manifestada en un cuerpo humano, recurrió a la palabra escrita cuando enfrentó una batalla en la vida, ¿cuánto más debemos los humanos imperfectos comenzar a hacer lo mismo? Hablando sobre ser creado formidable, maravillosamente, Dios perfeccionará. ¿Qué fue lo que dijo el doctor cuando tu hija nació? Bien, él no sabía lo que mi esposa había orado. Y cuando esa niña salió del vientre, a quien, por cierto, meses antes la nombramos Destiny Hope, porque el doctor no le ofreció ni esperanza ni destino, y contraatacamos eso con un nombre profético. Y cuando ella salió del vientre, las primeras palabras que dijo el doctor fueron, es perfecta.
Y me gusta esa clase de milagros. ¡Aleluya! Gracias, Dios. Gracias, Dios. Y lo fue. Y Bien, lo es. ¿qué hay sobre el baile? Bueno, a temprana edad, desde el momento en que tenía unos 3 años en adelante, su cosa favorita para hacer fue pararse frente a la televisión y ver esos videos. Había una docena de niños bailando con música cristiana y ella bailaba junto con ellos. Para cuando tuvo 5 o 6, estaba en una tropa de baile con jóvenes que le doblaban la edad y ella podía bailar también como todos. Y tiene un don, mucho talento en esa área. Me encanta. La palabra profética. Me encanta la palabra profética que tenemos escrita, la palabra de Dios. Dime brevemente sobre tu hijo cuando él se fue al cielo. Bueno, eso en realidad se basa en una de las 65 promesas que Dios le dio a los niños. Una de ellas, encontrada en los escritos de Isaías 54, a todos los niños les enseñará el Señor. Y grande será la paz de tus hijos. Solo hay cierto grado al que nuestra enseñanza puede llevar a los niños. Podemos transferirles ideas de ellos mente a mente, pero esa divina relación tiene que venir de Dios. Y Dios hizo eso por mi hijo cuando creo que tenía 4 o 5. Una mañana él bajó de su recámara con su brillo a su alrededor y dijo, «Mamá, papá, morí mientras dormía anoche y Jesús me llevó al cielo». Y no creo que en realidad muriera, pero él interpretó la experiencia de esa forma. Y me llevó alrededor del cielo y me habló y me dijo cosas diferentes sobre mi vida. Y dijimos, bueno, ¿qué te dijo él? Y bueno, una cosa que él dijo, Jesús dice que no viera programas malos. Y que Jesús le dijo que siempre tuviera compasión de las personas. Y luego él nos miró en realidad intrigado y dijo, ¿qué significa esa palabra? ¿Qué significa tener compasión? Él ni siquiera sabía qué quería decir compasión. Y eso nos verificó que no era solo una cosa imaginaria de él. Y le dijimos, por supuesto, que significa amor, que siente el sufrimiento y dolor de alguien más. Pero creo que esa fue una experiencia que marcó su vida. ¿Sabes otra promesa que usaste para tu hija por lo menos un mes cuando ella tenía, me dijiste qué edad, cuando fue llena del Espíritu Santo? Sí. Dime sobre eso. En Isaías 44:3 y 4, Dios dice, yo derramaré agua sobre quien tenga sed. Esa es nuestra responsabilidad, estar sedientos de Dios, sedientos por las cosas de Dios. Y Dios dijo, derramaré agua sobre el desierto, derramaré mi espíritu sobre tu semilla y bendeciré a tu descendencia. Y mi hija tenía unos 5 años y ella no había sido llena con el Espíritu Santo. Y comencé a clamar la promesa después de encontrarla. Cada día lo confesaba. Bien, Dios, dijiste tu palabra. Derramaré mi espíritu en tu semilla y tus descendientes. Y estaba en una campaña en Carbon Hill, Alabama. Y ella estaba ahí con un grupo de jóvenes. Y yo predicaba sobre la llenura del Espíritu Santo. Ella vino al frente. Cayó, habló en lenguas por unos 45 minutos. Ella se metió entre mis brazos, temblando y llorando, y dijo, «Oh, papi, Jesús me llenó, Jesús me llenó». Y eso pasó porque tomé la promesa. Creo que tuvo un impacto significativo. Creo que eso hizo la diferencia. Pero ¿sabes qué veo cuando atraviesas tragedias potenciales, bendiciones potenciales? No estás suplicando con, «Oh, Dios, por favor». Hay una convicción de que tienes la palabra de Dios. Bueno, por eso es esencial que los padres aprendan esta revelación. Y abuelos, porque nunca dejas de orar por tus hijos. Es debido a que muchos padres oran en desesperación, como dijiste, especialmente cuando un hijo o hija está en la oscuridad. Ellos suplican, ruegan, se lamentan, lloran. «Oh Dios, por favor, muévete por mi hija», lo que ciertamente no queda sino irse en el cielo.
Pero es mucho más poderoso cuando encuentras aquello con lo cual Dios ya se ha comprometido. Como en Deuteronomio 7:9 dice, Él es el Dios fiel que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman por 1000 generaciones. Me gusta eso, pero creo que Jesús regresa mucho antes que de 1000 generaciones. ¿Qué Pues tal? definitivamente. Pero te voy a decir algo. Mike opera con el don de profeta. Y él ha escuchado algunas palabras muy personales sobre el presidente Obama. No te vayas. En estos tiempos de inmoralidad, violencia, drogas e incertidumbre, es más importante que nunca declarar y proclamar la promesa de Dios sobre nuestros hijos y nietos. Cuando volvamos, Mike Shreve les enseñará cómo puede interceder efectivamente por su descendencia. Llama gratis ahora en los Estados Unidos, Canadá o Puerto Rico al número que está en pantalla para recibir el libro ungido de Sid Roth, Sanidad Sobrenatural, por una donación de $15. Fuera de Estados Unidos son $10 adicionales para gastos de envío. Pide la oferta número 1346. Fuera de estas áreas, entra a www.essobrenatural.com/1346. Durante 35 años, Sid Roth, un judío creyente en Jesús el Mesías, ha estado investigando Obra de Dios. Y ha sido una enorme transformación sobrenatural. Porque en Proverbios 11:21 dice, la descendencia de los justos será liberada. Dios no dio, tal vez, podría ser, debería o puede que. Él dijo, la descendencia del justo será liberada. Y creo que debemos decirlo con esa clase de fortaleza. Con algunas cosas que has visto que van a pasar en el futuro, con lo que sucede en el sistema de educación, a los niños de primaria les lavan el cerebro con lo opuesto a la palabra de Dios. Necesitamos algo más fuerte y algo más fuerte se nos ha dado, la palabra del Dios vivo. Pero con algunas de las cosas que Mike ha visto que vienen a este mundo. ¿Comenzaste a ver cosas sobre el presidente Obama antes de que fuera Sí, presidente? señor, así ¿Qué fue. te mostró Yo Dios? supe que sería electo. Porque Dios me lo mostró cuando él se postuló para el puesto, que sería llevado a una posición de autoridad. Pero luego cuando lo vi puesto en esa posición de autoridad, vi las palabras escritas y las escuché decir proliferación nuclear. Lo cual irónicamente es lo opuesto a la plataforma con la que se postuló, que era la reducción de armas nucleares. Pero lo que Dios me mostraba es que durante su presidencia habría un desarrollo rápido de la capacidad e Y sabes información que nuclear. él compartió eso conmigo cuando lo entrevisté previamente a que esto pasara. Y lo que él dice es que está pasando tan rápido que el mundo no se da cuenta. Parece que cada día oyes que otro país tiene bombas nucleares. Solo lo opuesto a lo que el presidente presentó está ocurriendo. Pregunto, ¿por qué es esto? ¿Qué está pasando? Bueno, es porque el plan del enemigo es hacer a nuestros enemigos más fuertes que nosotros. Porque no solo somos la canasta del pan del mundo, los Estados Unidos es la canasta espiritual del mundo. Y por eso hay un ataque enfocado en nuestra nación, en muchas áreas, la economía, la política y la religión, para parar el progreso del evangelio. Pero Dios me mostró hace muchos años, unos 30 años, Dios me mostró otro tercer despertar que viene a nuestra nación. Finalmente al mundo. Y Dios tiene un plan que será mejor que el Mira, del enemigo. un momento, yo pienso que esto ya comenzó en pequeños pedazos, pero él también vio. Tú viste una destrucción en la ciudad de Nueva York. Muy desolador. De hecho, antes, en el año 2012, tuve un sueño donde vi la ciudad de Nueva York elevada sobre el suelo y se volvió translúcida. Podías ver a través de ella y luego se movió por los Estados Unidos de América y cruzó el Pacífico y planeó sobre Japón. Y luego se mezcló con esa área del este, el noroeste de Japón, donde sucedió esa terrible tragedia. Como un año anterior a eso, donde hubo un terremoto y un tsunami y un incidente nuclear. Entonces vi a la ciudad de Nueva York destruida con el mismo nivel de destrucción. Y eso hace que me preocupe que pueda haber un incidente nuclear en la ciudad de Nueva York. Pero
Si eso pasa en un futuro cercano, creo que solo servirá para llevar a América al arrepentimiento. No sé cuáles son los planes de Dios. Sé que podemos orar, sé que podemos interceder, pero sé que Dios tiene un plan que prevalecerá. Pero tú viste un gran movimiento del Espíritu Sí, de así Dios, fue. en especial en personas jóvenes, y cuando tú comienzas a orar la palabra de Dios por tus hijos y nietos, rápido, quiero que ores por los hijos y los nietos y también los bisnietos de aquellos que nos ven ahora mismo. Bueno, Padre, en el nombre de Jesús, tú dijiste que en los últimos días derramaré mi espíritu sobre toda carne y nuestros hijos e hijas profetizarán y nuestros jóvenes verán visiones. Y yo proclamo que el cumplimiento de esa promesa sucederá en el nombre de Jesús. Que cada niño representado por cada persona que ve este programa, deja que cada uno de ellos entren bajo esta carpa de unción de Dios. Tú eres el Dios fiel que guarda el pacto y la misericordia a los que te aman por 1000 generaciones. Deja que el pacto vaya a ellos en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Y siento que hay cientos de ustedes que verán sus descendientes que están atrapados en las drogas, en la heroína y ahí en una vida oscura. Los verán ser liberados. Proverbios 11:21. La semilla del justo será liberada. Profetizamos sobre ti en el nombre de Jesús. Amén. Estoy de acuerdo. ¡Aleluya! Tómalo. Toma eso. Yo lo tomo. Bueno, Alabado Dios me Dios. muestra que hay personas siendo sanadas físicamente ahora mismo. Hay alguien que tienes dolor o artritis en los dedos. Se fue en el nombre de Jesús. Hay otras personas, sordo espíritu de la sordera. Alabado Dios. Mike, ¿está Dios mostrándote algo? Sí, me ha mostrado que una mujer que ha sido separada de su hija por largos años, son décadas, y hay una ruptura en la relación y será... restaurada. Será restaurada. Esa relación será restaurada. Siento eso. Pero lo más importante es que vuelvas a Dios. Para esa estupidez de alejarte de Dios. Vuélvete a Dios. Haz de Jesús Cierto. tu Señor. Lee tu Biblia y cumple Cierto. tu destino en este planeta. Sí. Este es tu momento y no estás demasiado lejos. Ven a casa. Amén. En estos tiempos de inmoralidad, violencia, drogas e incertidumbre, es más importante que nunca declarar y proclamar la promesa de Dios sobre nuestros hijos y nietos. Llama gratis ahora en los Estados Unidos, Canadá o Puerto Rico al número que está en pantalla para recibir el libro ungido de Sid Roth, Sanidad Sobrenatural, por una donación de $15.